A continuación, les pido un fuerte aplauso para el señor Jorge Serrano Elías, expresidente constitucional de Guatemala, líder político y académico referente en gobernanza y reconciliación también. Es una figura clave en la historia política de América Latina. Además, reconocido por ser el primer presidente evangélico democráticamente electo en la región. Hoy también nos acompaña de manera virtual. Muy buenas tardes, señor Jorge Serrano Elías. Fuerte el aplauso para él, por favor. Bueno, primero que todo quiero decirles que agradezco mucho esta invitación que me han hecho. Realmente yo lo que soy es un empírico en la gobernanza, pero que me ha dado el poder ejercer importantes en organismos internacionales y hasta llegar a la presidencia de la República de mi país. Cuando estaba escuchando hoy, yo me daba cuenta que las ponencias todas hablan realmente de un espíritu crítico. Como que si este espíritu crítico hasta cierto punto fuera necesario hoy que estamos ante una avalancha de conocimientos en el mundo y que cada quien puede hacer la interpretación y emitir la opinión que quiera. Pues fíjense que esto no es así. Imagínense ustedes que el apóstol Pablo hace una recomendación hace más o menos 2000 años, cuando dijo: oídlo todo, escudriñadlo todo, conservad lo bueno y desechad lo malo. Realmente en todas las doctrinas educativas importantes hay una tendencia que pensemos que el espíritu crítico es fundamental. Y si en una educación tradicional era importante, imagínense ahora con el desarrollo de la ciencia, con todo lo que actualmente está a disposición del ser humano. Antes nosotros teníamos que recurrir a bibliotecas, a enciclopedias, a diccionarios enciclopédicos para poder conseguir un poco de información, y siempre esa información estaba un tanto desactualizada. Sin embargo, hay un principio que no ha variado, y es que la formación de la ciencia se logra a través de la experiencia empírica. Por eso es que a mí me parece que el libro del doctor Rodríguez Clark es un libro que aporta, porque no está basado única y exclusivamente en la teoría, sino que está basado en la práctica. Es decir, la evidencia empírica, que es fuente de ciencia, debe servirnos hoy más que nunca en el mundo en que estamos viviendo. La ciencia y la tecnología ha aumentado muchísimo y son indiscutiblemente, como oímos por los ponentes, una herramienta delicada, quisquillosa, digamos, pero una herramienta muy interesante que no podemos ignorar. Una herramienta que estamos obligados a utilizar. Yo, en mi vida me han tocado manejar muchas crisis, como ustedes podrán imaginarse. Pero hoy quiero yo centrar mi experiencia, que creo que encontrar un teórico mejor que yo lo consiguen ustedes en cualquier universidad. Pero hay una experiencia o experiencias que yo he tenido, que esas solo las da la vida y que indiscutiblemente pueden servir para afianzar alguna tesis teórica o incluso para una simple reflexión. Y por eso es que esta presentación que yo voy a hacer, se los confieso de antemano, va a estar muy influenciada por la experiencia que yo tuve en el año 1976,
cuando se produjo en Guatemala el terremoto. Un terremoto que fue inmensamente grande. Nunca vamos a tener la cifra exacta de muertos, pero en cualquier lugar en cualquier caso no fueron menos de 40,000, en donde tuvimos afectado el 20% del territorio nacional y que nos agarró sin todas las experiencias que actualmente ya se tienen para el manejo de crisis. El manejo de crisis indiscutiblemente es fundamental. Y para manejar la crisis, yo quiero transmitir a ustedes lo que fue mi experiencia del 76, que por azares del destino, siendo un muy joven, fui puesto ahí para planificar la emergencia. Y entonces me tocó lidiar con una serie de cosas que yo no entendía, que estaban muy lejos incluso del poder que yo podía ostentar e indiscutiblemente del alcance de lo que podía haber sido mi preparación. Sin embargo, el haber pasado por la universidad y el tener cierto rigor científico implantado en mi cabeza me ayudó. Pero yo quiero decirles a ustedes que lo primero, cuando uno está frente a una crisis, es importantísimo mantener la mente en claro y estar bien centrado en los objetivos. Porque inmediatamente, a los 5 segundos de que la crisis está planteada, afloran los intereses políticos, las conveniencias económicas. Bueno, se desarrollan presiones que uno mismo no puede imaginarse. Yo me acuerdo que a la hora de que yo había sido nombrado ya tenía políticos dándome ideas, queriendo capitalizar lo que se iba a hacer en función política, y tenía también una cantidad de vendedores que querían vender clavos, querían vender láminas, querían hacer de todo, pero hacerlo rápido, y creían que ese era el momento. Es importante por eso que uno mantenga su independencia personal, que sea pragmático y que sea realista, porque realmente las presiones eran de todo. Mucha gente quería ya que se compraran helicópteros, etcétera, etcétera, y que le ofrecían a uno cualquier cantidad de dinero. Y otra gente que llegaba a decir, a generar escenarios que nunca se llegaron a concretar, pero que eran convenientes para poder vender algún producto. Entonces, de ahí uno debe tener su mente fría, estar enfocado en la crisis y pues, dirigirse directamente a la realización del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental para poder hacer un análisis y para poder definir posteriormente las actividades que se deben realizar con las prioridades que se establezcan y luego poder desarrollar los programas que ya impliquen tiempo, que ya impliquen una profunda acción y que además también impliquen la disponibilidad de recursos, que en muchos casos no son solo los recursos económicos, sino que son recursos materiales que en una crisis pueden verse limitados. Pero también es súper importante el recurso. Así es, esto es fundamental que lo tengamos para enfrentar. Por otro lado, yo le recomendaría al que se vea envuelto en una crisis de esta naturaleza que haga un esfuerzo para mantener siempre
un concepto en su mente, y es que todas las crisis tienen damnificados, y no creamos nosotros que conocemos el pensamiento del damnificado, ni siquiera sus necesidades. Por eso la flexibilidad y la apertura es fundamental, y la sensibilidad social para poder entender qué es lo que el afectado está esperando. Por ejemplo, yo les cuento un caso. Nosotros nos empezó a llegar toda la ayuda internacional, y ante toda la ayuda internacional que se llegó, cuando sacamos gente a ver qué estaba pasando con esa ayuda, nos dijeron: no manden más ayuda, porque hay recursos que primero tienen que agotarse en los municipios, pero lo que la gente necesita es poner candelas, necesita ocote para hacer sus fuegos, necesita fósforo. Y nosotros en la que estábamos mandando ni había ocotes, ni candelas, ni fósforo. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que realmente el necesitado, el humano, que va a ser el objetivo principal de nuestra crisis, esté claro en sus necesidades, y nosotros en las necesidades de él. Después empieza a llegar una cantidad. Lo siguiente que es muy importante es qué va a pasar con el análisis. Uno tiene en una crisis la tendencia a dejarse impresionar por lo que uno está viviendo o uno ve. Yo, por ejemplo, me desgastaba ver cadáveres puestos en las calles y la gente exigiendo qué iban a hacer con ellos, y uno realmente presionado por eso. Por otra parte, había gente diciendo que deberían de hacerse encuestas. Habían otras gentes que estaban en resolver dentro de la emergencia necesidades que ya tenían incluso antes de que la emergencia se produjera. Entonces, yo encontré que lo más importante era mantenernos abiertos a escuchar a todos. Y así nos llegó una información valiosa para aquel tiempo. Imagínense ustedes, en el 1976, hace prácticamente 50 años. ¿Y qué es lo que fue, por ejemplo, una importancia valiosísima para nosotros en términos de información? Fue unas grandes fotos que la embajada norteamericana nos entregó, satelitales, del territorio nacional de Guatemala. Y en esas fotos nosotros pudimos empezar a darnos cuenta de dónde estaba focalizado el daño del terremoto. Y empezamos a darnos cuenta que era a lo largo de la falla del Motagua. Y entonces ya empezamos a concentrar nuestra atención en esa área. Y aunque por los reportes individuales que habíamos recibido, ya conocíamos más o menos esa zona, pero ahora la sentíamos reforzada por esas evidencias que cayeron sobre nuestro escritorio. Y cuento como anécdota que hace 50 años, en esas fotos satelitales, nosotros podíamos saber si había un cementerio que estaba destruido. Nosotros podíamos saber si había un río que estaba generando una presa, si estaban en descontrol los desechos de una ciudad. Incluso en una de las fotos, me acuerdo, vimos a un señor acostado o recostado sobre el capó de un carro fumándose un cigarro. Quiere decir que esta tecnología hace 50 años ya existía. Hoy es mucho más precisa. Quiere decir que nosotros tenemos que estar conscientes de que hay elementos tecnológicos que nos pueden servir para confirmar o para abrir
pistas de investigación y análisis. Por otra parte, entendimos una cosa. No hay que guardar información que el pueblo debe conocer. Al pueblo hay que darle la información de tal como los hechos son. ¿Para qué? Para evitar las especulaciones y para que la gente pueda tener salud mental y saber cómo va a ordenarse, cómo va a enfrentar la crisis, porque por mucho que sea, uno no puede desde un puesto de mando entender los miles de opciones que existen del conflicto, de la crisis. Y es fundamental, hay que hacerlo. No, el diseñador tiene que saber exactamente cómo debe darse esa comunicación, qué tipo de noticias deben filtrarse a los medios y, por supuesto, hoy, cómo se van a manejar las redes. Porque si dejamos espacio para que sea la desinformación la que mande, pues como me decía un asesor español, tus enemigos están diciendo lo que tú no quieres que digas, porque tú no lo quieres decir como debe ser dicho. Y esto es fundamental, que en el manejo de crisis se tenga absoluta y totalmente claro. Otra cosa que yo me recuerdo, por ejemplo, cuando yo era presidente de la República y vino la amenaza del cólera. Ay Dios, cuando a mí me dijeron ya está un caso de cólera registrado en la frontera con México, yo sentí como que se me caía el cielo raso de la casa. Y entonces lo primero que hice fue llamar al ministro de Salud Pública que trajera al director del Hospital Roosevelt y a quien él conociera salubrista y que se vinieran de inmediato a casa presidencial. Y lo primero que les dije fue: cuéntenme, edúquenme, ¿qué es el cólera? Porque honestamente, pues yo había oído mucho del cólera y la novela sobre el cólera, pero sinceramente yo no tenía un conocimiento profundo de qué era el cólera. Entonces, en términos médicos, pero con palabras que pudiera entender un ingeniero, me dijeron: es una diarrea muy grande, que si no se controla el paciente se muere. Y entonces, aquí les pregunto yo, ¿qué se puede hacer para parar eso? Y me dijeron: son dos aspectos, presidente. Me dice: hidratación, y necesitamos, no me recuerdo cuál fue el antibiótico que recomendaron. Ahí mismo yo llamé a los que producían sueros en Guatemala y a una persona que yo sabía que me podía producir el antibiótico. Y les dije cuáles son sus posibilidades para producir hidratación. Y entonces ellos me dijeron: miren, nuestras limitaciones son estas y estas. Si usted nos ayuda con esto, nosotros podemos poner. Produzcan lo que puedan producir e inmediatamente que se ponga a disposición de todos los hospitales, centros médicos, privados y públicos, pero que nadie se quede sin material hidratante. Y a la persona que podía producir las medicinas le dije: ahorita no te puedo pagar, pero ponete a producir porque te vamos a pagar. Y entonces nosotros, antes de que ya tuviéramos confirmado el primer caso de cólera, teníamos ya nuestros hospitales totalmente copados de lo que tradicionalmente era parte de una atención médica. Y después empezamos con toda una campaña pública de qué hacer
para que la gente se lavara las manos, para que hirviera el agua, para que cociera sus alimentos, para poner barreras sanitarias que impidieran que el cólera siguiera. Quiere decir que uno tiene que primero conocer a qué animal se está enfrentando y entonces tomar las medidas que se tienen que tomar. Darlas a conocer transparentemente, quitar el misterio y apoyar psicológicamente a las poblaciones que están más afectadas. En el caso, por ejemplo, del terremoto, tuvimos casos serios en donde sabíamos que por ejemplo, cementerios se habían caído y que estaban expuestos los cadáveres. Y entonces decían, ahí hay un riesgo de epidemia. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Se mandaron equipos de tractores, de retroexcavadoras, de militares y plata para ir a hacer fosas y enterrar y meter esos cadáveres o esos restos en las fosas. Naturalmente esto nos causaba en algunos casos problemas porque la gente no quería que los restos de sus antepasados fueran a fosas comunes, pero no nos quedaba otra. Cuando empezamos a darnos cuenta que había mucha gente que estaba viviendo en casas peligrosas, como decíamos nosotros, terremoteadas, que otro terremoto podía matar y de hecho mataba gente. Entonces tuvimos que tomar decisiones claras y hacer ver, se hicieron brigadas de ingenieros, que el Colegio de Ingenieros colaboró, acompañados de brigadas militares y brigadas de los bancos que nombró el presidente Shell, que fue el banco de la vivienda y el entonces Bandesa, hoy Banrural, que llegaban a una casa y si se determinaba que esa casa tenía que botarse, no importaba bajo qué circunstancias esa casa se botaba, pero no se dejaba a esa gente tirada. Inmediatamente se les daba el auxilio del techo mínimo que ya se había diseñado y que nosotros habíamos prácticamente congelado en todos los aserraderos y ventas de madera del país, la madera que podía servirnos para proveer techo mínimo a todos los cientos de miles de guatemaltecos que quedaron sin techo. Eran unos parales, eran unos travesaños y era una lámina. Así que a la gente que se le botaba la casa, inmediatamente se le dejaba eso y tomaba el representante de la banca que iba allá afuera, el Bambi o el Bandesa, que tomaran todos los datos para poderla ayudar financieramente en la reconstrucción de su hogar. Entonces eso botó la tensión que se generaba. Lo mismo nos pasó con las escuelas. A la gente quería que sus niños fueran a las escuelas cerca de ellos, pero habían escuelas que no estaban en condiciones y entonces se cerraron e hicimos una redistribución de los niños en todas las escuelas, tratando de que el niño tuviera que caminar lo menos para llegar a una escuela. Bueno, la verdad es que toda esa planificación es importantísima, que sea debidamente publicitada y que tenga una lógica para que los damnificados la puedan concebir como algo que realmente les ayuda. La otra parte es, yo quiero decirles que las decisiones tomadas por el presidente Schlauer, en el caso del terremoto, y que a mí me tocó tomar como presidente en el caso
del cólera tuvieron una característica en común, que se tomaron inmediatamente. El presidente Shell y el general Lucas y el general que estaban en la comisión de reconciliación, en la comisión de emergencia, el general Santa Cruz, olvídense, cualquier cosa que se pedía estaba la decisión tomada. Y eso ayudó mucho a poder salir adelante. El presidente Shell de madrugada estaba ya tomando conciencia de los problemas y su helicóptero prácticamente personal estaba al servicio de lo que nosotros necesitábamos para poder encontrar la información que nos ayudaba a tomar las decisiones que necesitan ser acompañadas en un momento de crisis, porque ahí es donde realmente se aprecia si existe o no existe gobernabilidad. Es importante entonces que se genere empatía hacia quienes están tomando decisiones, porque son decisiones duras, no son decisiones fáciles, son decisiones duras, que si se toman mal tomadas, la gente para odiando a quien llega ahí. Entonces, nunca debemos que perder la orientación de que una crisis básicamente puede resolverse, pero tomando siempre muy en cuenta el factor humano. Finalmente, hay que tomar medidas colaterales para reducir el impacto social y económico. Una crisis siempre produce, ya sea una huelga, sea un terremoto, sea una inundación, cualquier cosa, o incluso una crisis política. Es decir, es responsabilidad del gobernante saber cómo va a atenuar esas consecuencias que la crisis puede dejar, que pueden ser buenos recuerdos o muy malos recuerdos. Entonces, ahora yo recomiendo también que una crisis siempre tiene un principio y tarde o temprano tiene un final, bueno o malo, pero lo tiene. Pero lo importante en el manejo de la crisis es saber cómo se va a hacer el empalme entre el final de la crisis o el principio de la normalidad en cualquier escenario. Y esto, por ejemplo, a mí ya me tocó verlo también, ¿verdad? Porque una crisis genera desajustes y uno tiene que estar bien sabido cuáles son esos desajustes y qué medidas se van a tomar para que el ensamble de las dos situaciones sea lo menos traumático que sea posible. Y por eso es que un diagnóstico ya post-crisis es fundamental. No solo para recepción de la ayuda externa en una crisis como la que nosotros tuvimos. El terremoto fue, créanme ustedes, un problema bien serio, porque llegaban aviones. Sí, se miraban bajar los aviones y era entusiasmo, pero cuando bajábamos los aviones, nos llevaban una serie de cosas que a veces no nos servían. Nos llevaban, por ejemplo, cajas de zapatos usados. Y la mitad de los zapatos no se encontraba el otro par. Y eran zapatos de tacón. Nos llegaban cajas de medicinas, pero 50% de las medicinas estaban pasadas. Entonces, organizar los grupos de voluntariado para poder hacer eso era sumamente difícil. En cambio, por ejemplo, apoyos que nos dieron los canadienses, por ejemplo, que mandaron a hospitales de campaña que pudimos instalar en escuelas,
y que empezaron a operar a las 2 horas de que estaban instalados, o a la hora. O, por ejemplo, las cocinas de Conasupo de México, que llevaban un trailer con la cocina y 2 trailers con todo lo que necesitaban, donde uno les decía, pónganse aquí, a las 2 horas estaban sirviendo comida. Esas son cosas que uno debe priorizar en el momento de la crisis. Y finalmente, yo quiero decirles que la importancia histórica que se tenga en el manejo de una crisis, sea cual sea, dependerá de la forma científica, técnica y sobre todo humana cómo se maneje la crisis. Entonces, el pueblo la recordará y la historia la juzgará correctamente. Eso es lo que puedo yo contarles sobre lo que es una experiencia que me tocó vivir y sobre la que he reflexionado muchas veces en mi vida. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que les haya servido de algo.